Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, leía hace algunos días que lo leía a Guillermo Montero, que es un ingeniero agrónomo y exdecano de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, que decía que el cambio climático está generando las extremas precipitaciones y sequías, pero cada vez con mayor frecuencia. Y eso en definitiva es lo que caracteriza el cambio climático, ¿no? Él dice, Montero, que la nueva velocidad de eventos catastróficos hace que muchas veces algunas especies no se adaptan a ese cambio y tienden entonces a desaparecer nada menos. Entonces las poblaciones disminuyen, entre otras razones por eso, ¿no? Bueno, estamos y lo vivimos en las grandes ciudades. Quienes habitan la ciudad de Buenos Aires lo pueden ver, con una tropicalización del clima, verdaderamente. La gran diferencia es que acá los suelos no absorben, está lleno de cemento y cada vez las toneladas de cemento se vuelcan, yo diría, con mayor voracidad, no solo en los asfaltos, sino en los edificios que no paran de hacerse, en esos emprendimientos que decís, ¿hasta cuándo en la ciudad? Sí, es cierto, genera trabajo, es cierto que es un negocio, pero necesitamos empezar a atender qué consecuencias va a traer eso. Así que convidamos a Graciela Clecailo, que es licenciada en genética y docente de la Facultad justamente de Ciencias Agrarias y tiene a cargo el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, otra de las ciudades muy importantes de Argentina. Desde ahí nos escucha. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día. Hola Sergio, buen día, un placer conversar con ustedes, aunque el tema que nos convoque no sea tan placentero. Sí, pensaba, vos sabés Graciela, mientras escuchábamos a Calpanchay recién, que nos hablaba desde la Puna, cómo armonizar toda esta idea ancestral y que tan bien nos convendría internalizar para las nuevas sociedades con la furia que ya muestra el cambio climático y un poco también la inacción de los gobiernos, no solo nacionales o locales de lo que conocemos acá, en el mundo entero, porque esa transformación ya está entre nosotros. Y no sé si esa transformación espiritual de la que habla Calpanchay también. No lo sé, te lo pongo a consideración para poder arrancar desde un lugar quizá diferente la entrevista y que puedas hablarnos desde el sentir más que desde tus conocimientos. Bueno, cuando lo escuchaba pensaba en dos cosas que me parecían súper importantes. Por un lado, cuando él habla de los objetivos del buen vivir, dice que tenemos que cambiar el modelo de pensar y cambiar la mirada desde de la competencia que solemos tener. Y eso es algo que siempre, de hecho, conversamos con los estudiantes también y que discutimos entre los equipos de investigación. Cambiar la mirada de la competencia a una mirada en ecología, a una mirada de relaciones positivas, porque muchas veces van a ser las que moldean la comunidad. Y él hablaba también de que tenemos que pensar que todo lo que hagamos tiene que ser respetuoso para con nosotros y para las generaciones futuras después. Y eso es un poco lo que atraviesa el concepto ese de sustentabilidad que venimos discutiendo desde finales de los 70, con una mirada más mercantilista en algún momento, pero evidentemente esta mirada de sostener para nuestra generación, pero también asegurar que lo que conocemos siga existiendo en las generaciones futuras, evidentemente es algo que nos atraviesa como sociedad cuando nos ponemos a pensar nuestra relación con la naturaleza. Yo tengo bastante esperanza en las generaciones que están en este momento formándose. Las discusiones que solemos tener en el aula son en general muy esperanzadoras.
Creo que hay un cambio de mirada hacia las formas de producir, hacia las formas de pensar nuestras ciudades también, hacia la forma de consumir que tenemos. Así que en ese sentido tengo esperanzas. Después hay que trasladar eso a quienes toman las decisiones para que se universalice de algún modo, ¿no? Qué lindo escuchar eso, porque a nosotros nos parece que ahí reside el verdadero poder, en el nosotros que se constituye en las universidades, en los trabajos, en las diferentes organizaciones. Y si ese nosotros es lo suficientemente potente, naturalmente quienes tengan a cargo la conducción de lo que sea, deberían atender eso, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. Creo que el primer motor del cambio es una decisión, tiene que ver con una decisión colectiva. Y cuando esa decisión colectiva está además fundada, cimentada en el conocimiento científico, bueno, creo que tenemos que ir por el buen camino, ¿no? ¿Por qué creen que arrancamos hablando de esto con una experta en ecología y biología de la conservación? Si cuando planteamos el tema dijimos que íbamos a hablar de la tropicalización del clima, del cambio climático y de lo que pasa en las ciudades. Porque resulta esencial hablar de la organización que nos vamos a dar para justamente enfrentar estos cambios drásticos en el clima, que ya están produciendo en las ciudades consecuencias y que estamos viviendo en carne propia. ¿Qué es un observatorio ambiental? Bueno, el Observatorio Ambiental que tenemos en la Universidad de Rosario es una institución que en este momento intenta reunir a todos los investigadores que trabajen en materia ambiental en la universidad, poder establecer canales de diálogo entre esos investigadores y esos grupos de investigación. Muchas veces lo que hacemos los investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias más o menos lo conocemos porque nos cruzamos por los pasillos de la facultad. Pero eso no pasa en toda la universidad. Entonces, bueno, poder reunir a todos esos investigadores en primer lugar. Luego, poder poner a disposición del resto de la sociedad las investigaciones en materia de ambiente que se realizan en la universidad. Porque también hay una realidad que es que los investigadores publican en revistas internacionales a las que el resto de la sociedad no siempre tiene acceso. Entonces, poner a disposición el conocimiento es muy importante. Y también, y me parece que es un pilar fundamental, resolver o tratar de responder a las preguntas que hace la sociedad y a los requerimientos de intentos de solución de problemas ambientales que hace la sociedad. Entonces, por ejemplo, en 2020, en toda la zona del Delta, sufrimos incendios en humedales. Y la sociedad nos reclamó fuertemente que intentemos brindar una respuesta acerca de esa problemática. Para eso, tener investigadores que estén organizados y que puedan brindar esa respuesta, más allá de un artículo científico en una revista internacional, una respuesta concreta que pueda traducirse en una práctica social concreta, que pueda traducirse en en la implementación de alguna política ambiental, por ejemplo, bueno, es fundamental. Eso es lo que intentamos hacer desde el observatorio. Estamos conversando con Graciela Clecailo, que es licenciada en genética, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias a cargo del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y qué otras cosas se están viendo más allá o a través de esta investigación que no sale a la luz, a través de estas preguntas que hace la sociedad, más allá de los humedales que citabas recién? ¿Qué otras cosas ven en cuanto a los cambios, esas transformaciones que nos están haciendo vivir no solo de manera diferente a quienes habitamos las ciudades en la Argentina, sino también al resto de las especies, que a veces no solemos hablar de esas incomodidades o desapariciones, como ha dicho Guillermo Montero esta semana, ¿no? Porque las especies, al no poder adaptarse, desaparecen. ¿Cuál es la gravedad de ese fenómeno? Bueno, la verdad es que es un fenómeno
complejo, multicausal y con múltiples consecuencias también. Hay algo que va incluso más allá de la posibilidad de que desaparezca alguna especie, que es gravísimo. Hay muchas especies que lo que hacen es adaptarse modificando su área de distribución. Esto lo sabemos por los que hacen estudios hace muchísimos años. Grupos de observadores. En Estados Unidos, por ejemplo, hay grupos de observadores de mariposas que tienen registros de avistajes de mariposas desde el 1800. Gracias a esos datos de registro, conocemos hoy que hay especies de mariposas que han modificado su área de distribución trasladándose más al norte, buscando lugares más fríos. Y eso lo sabemos porque hay registros de observación. En esta zona no tenemos ese tipo de registros, por ejemplo, pero sí sabemos que hay especies que están moviendo su área de distribución y que eso puede ser riesgoso porque en algún caso podrán encontrar hábitat disponible para trasladar su área de distribución, pero en otros casos no van a encontrar hábitat disponible porque tenemos una gran transformación del paisaje. Y por otro lado, en ese moverse de las especies, algo que se ha evidenciado en muchos artículos que está ocurriendo es que algunas de las especies que mueven su área de distribución son, por ejemplo, predadores de insectos que generan problemas para los cultivos agrícolas. Entonces, de repente, por la tropicalización del clima, perdemos un control biológico natural de nuestros cultivos agrícolas. Entonces, perdemos una forma de luchar contra las problemáticas que aquejan a los cultivos agrícolas, que es de las más fiables, si se quiere. Entonces, hay un efecto directo sobre una contribución de la naturaleza a las personas. Graciela, ¿cuál es la definición que nos darías sobre tropicalización del clima? ¿Qué significa exactamente esto? Bien, tropicalización del clima hace referencia a cuando una zona que originalmente tenía clima templado, es decir, una temperatura media anual de entre 16 y 18 grados, por ejemplo, adquiere características de un clima tropical. Es decir, pierde la estacionalidad o no se registra tan marcadamente la estacionalidad, entonces en algunos años dejamos de percibir la presencia de la primavera y el otoño, por ejemplo. O bien, en algunos años, no sentimos el invierno, que si hacemos un poco de memoria hacia atrás, en los últimos años, en la región centro de nuestro país, tuvimos inviernos relativamente benignos. Eso no significa que van a dejar de estar los inviernos fríos, porque de hecho por ejemplo, se prevé que va a ser un invierno muy frío, pero que en el promedio de años comienzan a aparecer cada vez más inviernos más cálidos. Eso es una tendencia a la tropicalización. Y a eso le sumamos un incremento en las precipitaciones, que es uno de los factores principales que definen un hábitat como un hábitat tropical. Entonces, por ejemplo, para esta región centro del país, se espera que aumenten las precipitaciones. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cari Buono te saluda. Buen día, Karina. ¿Cómo estás? Tenemos preguntas de los oyentes. Florencia de Belgrano nos dice, ¿es cierto que se inundarán barrios enteros de ciudades importantes de Argentina, Graciela? Mira, justo sobre esto. Algunas de las tendencias indican que sí, que hay áreas de nuestro país que pueden sufrir inundaciones, al menos una vez al año y cada vez con una periodicidad más frecuente, ¿sí? Sobre todo ciudades costeras. Las predicciones que hace el panel intergubernamental sobre cambio climático ponen a algunas ciudades de la Argentina, por ejemplo, varias ciudades costeras de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, en un mayor riesgo de sufrir inundaciones por incremento del nivel del agua, por el incremento de las precipitaciones también. La combinación de esos dos factores hace que haya ciudades costeras que tiendan a sufrir más inundaciones. Por eso es tan importante que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tomen medidas respecto de la adaptación al cambio climático. ¿Qué dicen de esto? Nos hablabas hace un rato de las conversaciones, los intercambios que tenés con los estudiantes. ¿Qué aparece
frente a la inacción, o al menos frente a una acción más decidida de los gobiernos frente a estas temáticas? Todos sabemos que hay sectores o parte de la gobernanza que nos damos en la Argentina que directamente niega el cambio climático. Cuando se dan esas conversaciones entre los estudiantes, ¿qué dicen sobre estos? Bueno, la verdad es que es muy difícil levantar el ánimo cuando surgen este tipo de situaciones como el negacionismo climático en las altas esferas del gobierno, en este caso, ¿no? Pero tratando de sostener la esperanza de algún modo, algo que me parece muy importante es que los estudiantes de hoy reconocen como muy importante y como clave el rol de los estados para solucionar las problemáticas ambientales en general y las problemáticas de cambio climático en particular, que es algo que cuando nosotros estudiábamos no estaba tan presente, no se le exigía tanto al Estado. Entonces, me parece que esta situación de negacionismo climático no se puede sostener por mucho tiempo, porque en algún momento la sociedad se lo va a reclamar, ¿no? Porque creo que es algo, además, de público conocimiento. Ya no es algo que se discuta solamente en las universidades, es algo que se discute también en la escuela secundaria, es algo que se discute en una conversación de vecinos porque encuentran que tenemos más precipitaciones que las habituales. Entonces, me parece que ya es muy difícil de sostener ese discurso del negacionismo climático. Estimada Graciela, muchas gracias por este rato con nosotros, por acompañarnos en la radio y aportar, bueno, parte de tus vivencias y lo que estás sintiendo en un momento clave de la humanidad. A nosotros nos parece que esta es una era de oportunidades. Vos decías de la mirada de relaciones positivas. Quizá haga falta mucho de eso, ¿no? En este momento que sin dudas ofrece un gran reto, un gran desafío para las comunidades, no importa el lugar donde vivan, ¿no? Sin dudas, pues les agradezco muchísimo la invitación. Creo que, como decías al principio del programa, de alguna manera yo pienso que el amor es siempre lo que sostiene y la mirada amorosa, el estudio amoroso y las relaciones positivas son lo que nos va a sacar adelante sin lugar a dudas. Para mí, un placer participar. Un gran abrazo de parte de todos nosotros, muy agradecidos. Que tengas un buen día. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Graciela Clecailo es licenciada en genética, es docente en la Universidad Nacional de Rosario, ayudándonos a pensar con datos, ciertamente, pero también a través de lo que está sintiendo, como estamos sintiendo muchas y muchos de todos nosotros. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.